Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, estamos una vez más aquí en su programa Creed en sus profetas y queremos decirles que nos sentimos muy contentos, gozosos, con esa alegría que caracteriza al cristiano, porque sabemos que tenemos una esperanza, la esperanza bienaventurada del retorno de Jesús, tal como está escrito en la palabra de Dios. Y justamente la palabra de Dios es la que nos convoca y además de eso, basados en esta escritura, hacemos un estudio, que es un estudio complementario al programa Revivados por su Palabra, y lo hacemos con la compañía y la dirección del Espíritu Santo, quien inspiró los escritos de Elena White. Y eso es lo que hacemos, presentamos la palabra de Dios y lo complementamos, ampliamos y aplicamos a nuestra vida. Para esta linda tarea siempre nos convocamos aquí en torno a esta mesa junto al pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber. Y decimos bienvenidos a los amigos que nos asisten por primera vez y decimos hola, qué bueno reencontrarnos a los amigos que nos acompañaron en ocasiones anteriores y juntos en esta multitud de hermanos que hacemos, buscamos en oración el mensaje de Dios, profundizando ese mensaje y aplicarlo a nuestra vida. Hoy lo haremos sobre el Salmo 74. ¿Te parece bien, Eber? Vamos entonces. Vamos, así es, esta linda tarea nos convoca y es interesante porque cada salmo es un desafío y este salmo también representa un desafío. Resulta que el salmista en este salmo le está reclamando a Dios. Sí, y no solamente le está reclamando. Qué extraño, ¿no? El ser humano reclamando. Hoy también sucede eso. Hoy sucede. En realidad es más común de lo que creemos, ¿no? Claro. Y la pregunta famosa, ¿por qué, Señor? ¿No? Es más o menos lo que está sucediendo en el Salmo 74. Porque es como que el escritor le está, además de reclamar, le está diciendo, Señor, es tiempo de que actúes, por favor. Le hace como una especie de apelación a Dios, ¿no? ¿Por qué has retraído tu mano? Le dice. ¿Por qué nos has desechado para siempre? ¿Y por qué escondes tu diestra, ¿no? para no salvarnos? Y entonces este tema de que Dios protege a sus hijos parece ser como que a veces el ser humano tendría que recordarle a Dios, mira Señor, estoy siendo asaltado por el enemigo y parece que el enemigo me va a vencer y tú estás aquí como que indiferente, impasible ante mi lucha, ¿no? Y más de uno se pregunta, ¿será que finalmente Satanás me va a vencer?
Interesante. ¿Qué nos dice Elena White respecto a esta situación? ¿Hasta dónde llega el poder de Satanás en contra de los hijos de Dios? En el libro El conflicto de los siglos, que como ya hemos dicho es un libro extraordinario porque nos muestra la gran lucha milenaria, cósmica, universal, entre el bien y el mal. En ese libro, en la página 646 y 647, ella escribió: Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbre de almas aún no preparadas. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Cuando se le dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganado, sirvientes, casas e hijos en una serie de desgracias, obra de un momento. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines y atraerá desgracias sobre otros, al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios quien los aflige. O sea, el enemigo experimentado y perverso y cruel como es, va a usar todas las estrategias producto de su experiencia y habilidades hacia el mal para engañar, para destruir, para desanimar. Entonces, la Biblia dice a través del apóstol San Pablo: no se engañe porque hasta puede disfrazarse de ángel de luz. Incluso la última gran falsificación es la de la segunda venida de Cristo a la tierra. Él será pasar por Cristo. Claro, dice, ¿no? que es el anhelo de todos, ¿no? El Padre Nuestro dice: venga a nosotros tu reino. Claro. Todo creyente así está comprometido con el regreso de Jesús. Y hasta eso Él quiere falsificar. Todos sus intentos, todas sus estrategias, todas sus mezclas, es para eso, para engañar, para desanimar, para mostrar un camino que no conduce a ningún lado, o que mejor dicho, conduce a la destrucción y la muerte. Claro. Por eso obra por los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. O sea, Él es un enemigo derrotado, sabe cuál es su futuro, su única misión es: cuanto más lo acompañan, mejor. Qué cosa. Pero volviendo al tema del Salmo 74, donde el autor le está pidiendo casi un reclamo a Dios y le dice: ¿por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de Dios al ser afligidos los seres humanos? ¿Por qué Dios permite las pruebas en un hijo suyo? Excelente pregunta. En el libro Conflicto y Valor, página 46, se nos cuenta, Elena de White, cuál es el propósito de la aflicción. O sea, Dios no es el autor del sufrimiento, pero Él a veces lo permite, porque a través del sufrimiento nos conduce a un lugar y a una escena que no seríamos conducidos de ninguna otra manera. Y ese problema termina transformándose en una bendición. Claro. Leo la declaración. Es mediante pruebas estrictas y reveladoras como Dios disciplina a sus siervos. Él ve que algunos tienen aptitudes que pueden usarse en el progreso de su obra y los somete a pruebas. En su providencia los coloca en situaciones que prueban su carácter y revelan defectos y debilidades que estaban ocultos para ellos mismos. Les da la oportunidad de corregir esos defectos y de prepararse para su servicio. Les muestra sus propias debilidades, les enseña a depender de Él, pues esa es su única ayuda y salvaguardia. Así se alcanza su propósito. Son educados, adiestrados, disciplinados y preparados para cumplir el gran propósito por el cual recibieron sus capacidades. O sea, no aprenderían a depender, a confiar, a intimar, no orarían de una manera tan prioritaria y tan permanente, claro, si no fuera por esa dificultad, por esa adversidad, por ese dolor. Entonces,
lo que parece un problema termina siendo una bendición, porque esa circunstancia nos acerca a Dios como ninguna otra cosa nos acercaría. Y por eso Dios la permite. O sea, cuando la permite, no es porque se olvidó, se distrajo, miraba para otro lado, se descuidó, no. Es porque sabe que eso es lo mejor que me podría ocurrir. Eso significa que el Señor utiliza las pruebas, las dificultades para ayudarnos a progresar en nuestras propias aptitudes, ¿no? Y poder ir limando ciertas asperezas de nuestro carácter. Totalmente. Vos sabés que el gran tema en la Biblia es la soberanía de Dios. Claro. O sea, Dios es soberano de todo. De lo que Él hace en directo o de lo que Él permite que se haga. Entonces, nada del sufrimiento y del dolor es enviado por Él, pero Él permite. En la experiencia de Job pasó eso. No fue Dios el que le mandó la dificultad, pero el enemigo, pero Dios lo permitió. Podría haberlo evitado. ¿Por qué no lo evitó? Porque a través de esa prueba iba a lograr en Job un hombre diferente. Qué bueno. En cierta medida todos somos un poquito Job, ¿no? Y eso es lo que estamos, cuando usted se pregunte, lo que estamos presentando aquí en este programa. ¿Por qué suceden cosas malas a gente buena? ¿Y por qué suceden cosas buenas a gente mala? Dios tiene un propósito y ese propósito se va a cumplir al ayudarnos a tener un carácter preparado para poder ser ciudadanos del reino de los cielos. Vamos a tener algunos consejos también importantes y ya volvemos. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Retornamos, amigos, y queremos todavía ofrecerles un nuevo consejo. Solo para dejar con todos nuestros hermanos y amigos una declaración del apóstol San Pablo a los romanos cuando dijera: todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Que este espíritu y esta confianza movilice nuestra vida en el día de hoy. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, porque lo que tú actúas o lo que tú permites siempre cumple tu propósito de salvarnos, de prepararnos para cumplir mejor tu misión y de capacitarnos para ser ciudadanos de tu reino. Ayúdanos a percibir aún en esas situaciones más difíciles de sobrellevar cuánto necesitamos depender, confiar y refugiarnos en tu palabra y en tu proyecto de vida para nosotros. Te ruego que bendigas a todos nuestros hermanos y amigos, a cada uno conforme a su necesidad. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con la promesa y la expectativa de encontrarnos el día de mañana, Dios mediante, nos despedimos solo por unas horas para reencontrarnos en un nuevo programa, Creed en sus profetas. Será hasta entonces.